¿Qué tal? Un gusto de ¿Cómo saludarlo. está? ¿Cómo está? Buenas Bueno, noches. y una corte que cada vez actúa más en política, pareciera contra todo lo que huele Cristina, peronismo o kirchnerismo. Es una corte que está profundamente deteriorada en su funcionamiento y que carece de toda credibilidad. Recién Irina decía algo muy correcto, que los planteos se habían hecho hace 3 años. ¿Por qué hicimos esos planteos hace 3 años? Porque, bueno, básicamente, si se iba a empezar un juicio, el juicio tenía que tener pruebas y tenía que tener resueltas una serie de circunstancias que son, diríamos, muy trascendentes, como por ejemplo, si los jueces son competentes y si los hechos ya fueron juzgados. ¿Qué pasó? Los planteos eran muy serios y cuando la Corte los vio, entonces pidió inmediatamente el expediente para que, bueno, analizar esto de una manera más seria. Al día siguiente, los diarios monopólicos sacaron 2 títulos y la Corte entonces retrocedió inmediatamente y devolvió el expediente. Los corrieron con 2 títulos. Los corrieron con 2 títulos. Bueno, o como dice usted algunas veces, retrocedieron en chancletas. En chancleta, totalmente. Bueno, pasaron 3 años. ¿Qué ocurrió? El juicio se fue desarrollando y en este juicio, para, diríamos, no beneplácito de los acusadores, toda la prueba que se fue desarrollando era prueba que demolió la acusación. Demolió la acusación. Claro, porque no la nombran a Cristina. No la en la nombran a causa no han Cristina. encontrado un testimonio que diga Cristina ordenó esta obra. Pero lo paradójico es que a pesar de que nos limitaron el 80% de la prueba, no peritaron todas las obras y encima pusieron a un perito a dedo, que es un enemigo de la familia Kirchner, el resultado del juicio ha sido hasta aquí categórico. Y una muestra de esto es que los medios hegemónicos prácticamente no han dado cobertura a este juicio. Se olvidaron del juicio. Salvo los periodistas que realmente son profesionales y que siguen judiciales, bueno, fueron dando las noticias, mostrando lo que pasaba. Bueno, Clarín y Nación no sacaron noticias prácticamente durante 2 años y medio. Ahora, cuando ya el juicio termina, entonces empezaron a calentar el ambiente. Empezaron a decir, las pruebas son contundentes, y en esa cadena de comunicaciones dijeron, ahora la Corte va a resolver. Y bueno, como lo piden los dueños del poder real de la Argentina, o se lo ordenaron, la Corte terminó resolviendo de la manera en lo que los diarios ya venían anunciando. Es decir, con una sentencia que rechazaba todos los recursos. Pero una sentencia que, naturalmente, lo que tenía que hacer es decir cosas para que después la pudieran publicar en los diarios, ¿no? Porque hay un error técnico muy grave que comete la Corte, y es, si no hay sentencia definitiva, ahí termina la evaluación jurídica. Claro. Pero acá no, dijeron, no hay sentencia definitiva, pero le vamos a contestar. Y empezaron a hacer un cliché de, bueno, citar un fallo, citar otro, echarle la culpa a la defensa diciendo, bueno, no fundó tal cosa o no fundó tal otra. Y la verdad que todo eso es técnicamente muy incorrecto, no porque lo diga yo, que tengo una humilde opinión en esto, sino porque otros juristas que me hablaron en el día de ayer y en el día de hoy, más o menos coincidían en lo mismo. Ahora, doctor, la verdad que lo que asusta en este momento en la Argentina es esta Corte, estos fallos cada vez más políticos, cada vez más tendenciosos. Entonces la verdad que uno empieza a preocuparse, a tener miedo, porque decir, pero bueno, si la Corte va a actuar políticamente direccionando causas cuando no existen pruebas, lo mismo el tema de los cuadernos, se está cayendo a pedazos, sin embargo siguen habilitando ahí. Digo, ¿qué es lo que pasa? Digo, usted formó parte de la comisión, que después algunos le dijeron la Comisión Veraldi. Comisión Veraldi, sí. Que sugería cambios también a la Corte, ¿no? Mire, sí, como para que no pasaran este tipo de arbitrariedades, que la Corte no tuviera la discrecionalidad absoluta, por ejemplo, de cajonear un expediente, tenerlo 3 años y cuando se lo pide el poder político real, entonces sacan el fallo funcional a esos intereses. Entonces, había que darle una reglamentación a la Corte y que su funcionamiento fuese mucho más transparente. Y en eso seguíamos ideas que son básicas, que sea una Corte abierta a la comunidad, claro, que tenga una participación democrática, y estas ideas que se recogen también en algunos otros proyectos, como el de la federalización, la igualdad de género. ¿Ustedes habían sugerido la ampliación de la Corte? Nosotros no tocamos el tema, porque en el temario que nos dio el presidente de la República, expresamente ese tema no estaba. Ajá. Lo hemos discutido entre nosotros, pero nos pareció que era demasiado polémico introducirlo en esta cuestión.
Pero de todas maneras, yo soy partidario de la idea de que la Corte tiene que ser más amplia y que tenga una representación de todos los argentinos. Esta Corte que vemos aquí no representa a nadie, No. o solo los representa a Al ellos, poder real. a los dueños. Y sí, claro, al poder real de la Argentina está representando, ¿no? Irina. Buenas noches. Lo llevo de vuelta al tema vialidad. Este juicio está en la recta final en este momento, porque quería saber qué significa este fallo hoy, teniendo en cuenta el contexto en que se produce, ¿no? Y qué repercusión tiene, cuál es el mensaje. Mire, que tenga un mensaje político, bueno, indudablemente la Corte lo que está diciendo es lo que plantearon hace 3 años no tenía entidad. Entonces, que el proceso siga. La verdad que desde el punto de vista jurídico y técnico no lo tenía. Y les voy a ser absolutamente sincero, incluso hasta pensé en desistirlo los recursos, porque para dar una decisión tiene que ser en un tiempo. Es decir, esto se planteaba para que el juicio se llevara a cabo de una manera lógica y jurídicamente válida. No lo aceptaron al principio, el juicio se desarrolló y, como decía antes, fue ampliamente satisfactorio para los intereses de la defensa, para los intereses de la ciudadanía que tiene que saber la verdad. Estas pruebas se han recogido, son audiencias públicas, las vamos a ver pronto, las vamos a ver en unos resúmenes que tenemos preparados. Y bueno, ahora viene el momento de los alegatos, entonces escucharemos al fiscal, al que ya le vienen anunciando qué es lo que tiene que decir. Bueno, ya ¿no? han dicho los mismos diarios que a la Corte le ordenaron lo que tenía que hacer, están diciendo que tiene que acusar y hasta la pena que tienen que pedir contra la Por eso, vicepresidenta. esto no puede funcionar. No puede funcionar el condicionamiento permanente de los órganos judiciales a través de los medios de comunicación o de los poderes reales. Pero esto pasa porque estos jueces, estos fiscales, no tienen ninguna autoridad. Es decir, ¿qué control de constitucionalidad puede hacer estos jueces que 2 de ellos aceptaron ser miembros de la Corte violando la Constitución? Es decir, ¿en qué situación se encuentran? Bueno, y como tienen este grado de debilidad, entonces, bueno, le van dando letra, los van presionando y no pueden resistir. Y ahora quieren hacer lo mismo ante, digamos, la instancia del Tribunal Oral y lo empiezan a hacer con el fiscal. No, y además bueno, una Corte cuyos integrantes están Maqueda con denuncias por el tema de la obra social de los jubilados. Claro, es muy grave. Todos tienen algún tipo de pedidos de juicio político de la propia Elisa Carrió, denuncias concretas. Digo, mire, ha Gustavo, perdido prestigio. Nunca, desde la época de la mayoría automática del menemismo, nunca la Corte tuvo un nivel de deterioro como este. Es decir, y esto es lo que hay que remediar. Esto no puede continuar, pero no porque lo diga yo, porque soy un abogado defensor o un abogado. No, esto no puede continuar porque la Argentina necesita una Corte Suprema de Justicia independiente, y que imparta sus sentencias conforme a la ley y no a la conveniencia política de cada momento. ¿Y usted cree que el gobierno debe retomar los informes que ustedes hicieron los especialistas para volver a insistir con la reforma judicial, aunque la oposición se oponga? Mire, en materia judicial se pueden hacer muchísimas cosas. Sí. Lo de la Corte, Claro. lo de la Corte es una cuestión prioritaria, institucional y que requiere, por supuesto, un trabajo. Pero hay otras cuestiones en materia judicial con las que se puede avanzar. Por ejemplo, la implementación del Código Procesal Penal Federal, que es algo que ya está sancionado y que requiere, digamos, de un programa de implementación que se puede llevar a cabo sin modificaciones legislativas. Se necesita tener una política clara en el Ministerio de Justicia, objetivos concretos y pensar que ya queda 1 año y medio de gobierno. Es decir, y no se puede seguir perdiendo el tiempo. La comisión Veraldi, como la llamaban, dio una serie de iniciativas, una serie de ideas y fue integrada de una manera absolutamente plural. Bueno, se pueden tomar esas ideas, se las puede discutir. Lo que no se puede hacer es meter ese informe que tanto nos costó en un cajón y no verlo nunca más. Y este es un error grave del gobierno, y esto es lo que tenemos que llamar la atención. Acá no se trata, como dice la vicepresidenta, de que las críticas no se puedan hacer en público. No, no. Acá hay que marcar errores y esos errores, entre todos, trataremos de corregirlos. Muy bien, gracias, doctor.